A ver, si ustedes se ponen a pensar, ¿a quién le gustaría a ustedes de los grandes predicadores? Yo puse acá fotos de algunos. Ahí está Spurgeon, en el medio, es un predicador bautista del siglo XIX. Está Calvino, Lutero. Calvino es este de acá abajo que tiene la barba larga. Y acá son imágenes simbólicas de el apóstol Pablo y Pedro. Todos ellos predicaron. Fueron grandes predicadores y uno se pone a pensar a veces cómo habrá sido esa predicación de Pedro, donde se convirtieron miles de personas. En Hechos capítulo 2, ustedes pueden ver cuando Pedro predica, se convierten y se bautizan 5.000 personas. ¿Cómo debe haber sido esa predicación? Uno se pone a pensar cómo debe haber predicado Spurgeon. Hay sermones en internet de Spurgeon, pero no es la voz de él. Y cuando yo pensaba esto, me imaginé cómo debe haber sido la prédica del Señor Jesús en el Sermón del Monte. ¿Cómo debe haber sido la voz de Jesús? ¿Será que hablaba fuerte, despacio? ¿Cómo habrán sido los matices, el timbre de voz? Y dichosas las personas que estuvieron ahí escuchando sus palabras. Pero nosotros la tenemos, gracias al Señor, plasmada en la Biblia. Ese sermón maravilloso que predicó el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, nosotros lo tenemos escrito en la Biblia. Por eso le puse el mejor sermón de la historia, porque lo hizo el mismo Cristo. Imagínense, más o menos fue en el año 28 aproximadamente, porque recién empezaba el ministerio de Cristo. Hay unos desfasajes ahí de un par de años en algunos historiadores, pero se calcula más o menos que fue en el año 28 cuando Jesús iniciaba su ministerio. Recién había convocado a sus discípulos y ese fue el contexto en que hizo esta hermosa prédica que la podemos encontrar en el libro de Mateos, capítulo 5 al 7. Después la pueden leer ustedes en sus casas. Los estudiosos afirman, ahí está una imagen simbólica del sermón de Jesús en el monte, que en realidad este sermón, si ustedes lo ven, dice muchas cosas y como que por ahí no tiene un hilo conector de un solo tema, habla de muchas cosas. Entonces los estudiosos lo que dicen es que en realidad el Sermón del Monte era un compendio, un resumen de todo lo que Jesús enseñaba. Llegó un momento que se sentó y hizo este maravilloso sermón donde resumió las enseñanzas que él quería principalmente darle a sus discípulos. Él quería decirle a los discípulos: esto es lo que yo enseño y esto es lo que ustedes deben enseñar, esto es lo que ustedes deben creer, esto es lo que ustedes deben hacer. Miren de importante que es el Sermón del Monte, que si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que seguir esto, su prédica, su mensaje, lo que Él dijo. Léanlo. Por lo general, cuando lo vamos a leer y después vamos a seguir. Esto es una partecita porque es largo. Leamos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen, significa los insulten, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, alégrense, porque en el cielo les espera gran recompensa. Esto fue expresado por el mismo Dios, hecho hombre. Imagínense la sabiduría que hay detrás de este mensaje, que es Dios mismo hecho hombre, transmitiendo su sabiduría, sus enseñanzas, sus preceptos a las personas. Por eso es tan importante leerlo al Sermón del Monte. Siempre es bueno, cuando abordamos las Escrituras, hacer una lectura general. A veces dicen muchas personas, bueno, yo quiero leer toda la Biblia en tanto tiempo, y eso está bien, está bueno. Pero por ahí no se preocupe tanto en la cantidad que lee. No se preocupe si usted ha leído, me he leído todo el libro de Mateo en 3 horas. Trate a veces de ir, como dice la misma palabra, que tenemos que escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras significa estudiarlas exhaustivamente, ver qué es lo que dice, investigar, prestar atención palabra por palabra, hacerle preguntas al texto, como seguramente el pastor está enseñando con los hombres. Están viendo cómo interpretar las Escrituras, y una de las formas es preguntarse, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Y tratar de hacer una investigación profunda. Entonces, el día de hoy vamos a ver, básicamente, va a ser corto, no se preocupe, 2 versículos de ahí, 2 versículos breves, pero lo vamos a tratar de exprimir, de sacar el máximo provecho y jugo a lo que decía Jesús. Primero dice, yo me preguntaba, ¿por qué dice? Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Por qué dice sentándose, vinieron a él sus discípulos? ¿Por qué aclara la Biblia, ¿no?, que Jesús se sentó para predicar? Y es interesante ver que en esa época Jesús era un rabino judío, era un maestro de la ley judía. No era lo mismo cuando una persona, un rabino, enseñaba puesto de pie, caminando, porque siempre iba con sus discípulos que lo iban siguiendo. No era lo mismo cuando el rabino se sentaba. Cuando el rabino se sentaba, el maestro se sentaba, los alumnos tenían que prestar atención porque iba a decir algo de suma importancia. Era en ese momento, cuando el rabino se sentaba, era la enseñanza oficial. Era como el profesor cuando dice en la facultad, dice, bueno, esto va en el examen. Ahí todos están conversando, pero cuando dice esto va en el examen, todos prestan atención a ver qué es lo que va a decir. Básicamente era lo mismo. Al día de hoy nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, de la cátedra, ¿no? La cátedra es una palabra que significa asiento, silla, ¿no? Cuando hablamos nosotros de cátedra, nos referimos básicamente a un momento y a un lugar en que el maestro va a hacer una enseñanza oficial. ¿Ustedes han escuchado hablar de la infalibilidad del Papa? ¿Han escuchado hablar? Bueno, dicen que el Papa es infalible, que el Papa no falla, no puede fallar. Lo que él dice es palabra de Dios. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? No con eso, pero que saben eso. Bien. Para que ustedes entiendan el concepto de sentarse, ¿no? Por ahí el Papa dice cosas que son totalmente antibíblicas. Hace poco dijo, por ejemplo, que el infierno no existe, o cosas que uno con la Biblia lo puede confrontar. Y el católico dice, pero no lo dijo ex cátedra. No lo dijo ex cátedra. ¿Qué quiere decir? Que no lo dijo desde su asiento. Porque cuando el Papa lo dice ex cátedra, sentado en el sillón, es cuando esa enseñanza se hace oficial en la iglesia. Entonces ellos pueden decir cualquier cosa,
pero como no lo dijo ex cátedra, no importa. Entonces, esto es para que ustedes vean que es importante cuando dice que el rabino se sentó. En esa época, cuando se sentaba, era como cuando una persona habla en la cátedra. Bien, sentado va a ser una enseñanza sumamente importante, sumamente interesante, y que las personas que estaban con él, los que lo seguían, tenían que prestar atención. No era cualquier tipo de enseñanza. Iba a ser un pronunciamiento solemne, de vital importancia, y como les decía recién, digno de ser escuchado. Entonces, antes de arrancar nomás nosotros lo que vemos en el libro de Mateo, es que en el Sermón del Monte vamos a ver, primero, como ya le dije, la enseñanza oficial de Jesús, algo que él ya venía enseñando. Segundo, vamos a ver otra palabrita que a mí me llamó la atención, cuando dice, y abriendo su boca les enseñaba. ¿Por qué dice abriendo su boca? Es obvio, digo yo, ¿no? Yo me ponía a pensar, digo, es obvio que si va a enseñar va a abrir la boca. ¿Cómo va a enseñar si no abre la boca? ¿Por qué la Biblia dice, abriendo su boca enseñaba? Vamos a leerlo de nuevo. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, hasta ahí. Cuando dice que abría su boca, en ese contexto, se usaba la palabra para decir lo que está por decir esta persona sale de lo más profundo de su corazón. Esta persona es transparente. En los textos antiguos de esa época, cuando se utiliza esa palabra que dice abriendo su boca, quiere decir que la persona que va a hablar se desnuda en su corazón. Es transparente, es franca, lo que va a decir es verdad, no tiene mentira. Y también es una enseñanza importante. Entonces lo que vemos acá es que es la enseñanza oficial de Jesús, que Jesús abre su boca, por lo tanto, abrió su mente y su corazón a sus discípulos, y que, como dije, es el resumen de lo que Jesús enseñaba. Hasta acá vamos aprendiendo dos cosas, lo que significa que dice que abrió su boca y qué significa que Jesús se sentó para hablar. No era cualquier enseñanza. Después dice, bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Parece una contradicción. ¿Cómo puede ser bienaventurado un pobre? ¿Cómo puede ser alguien pobre que Jesús le diga, sos feliz? Bienaventurado significa más que feliz, tenés que ser más que feliz por ser pobre. Parece una contradicción, dos palabras que no pueden ir juntas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es un oxímoron aparente. Son dos palabras que no se pueden juntar. Ven ahí, por ejemplo, si yo digo es un hielo ardiente, son dos palabras que no tienen sentido, pero la Biblia parece que el Señor Jesús, Dios, la sabiduría de Él es tan diferente a la nuestra, que nosotros vemos muchas veces cosas en las Escrituras que parecieran que no son compatibles para nosotros con nuestra mente humana. Por ejemplo, así dice Mateo 20:16, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Imagínense ustedes en las Olimpiadas que al último le digan, bueno, tenés la medalla de oro. Nosotros no nos entra en la cabeza la mente de Dios, los últimos serán los primeros. Otro, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Otra cosa que parece incompatible, ¿cómo puede ser que el que quiera salvar su vida la va a perder? Por tanto, dice 2 Corintios 12, 9 y 10, me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Quién se gloria en sus debilidades? ¿Quién dice, yo soy débil en esto, no sirvo para esto, pero me voy a gloriar en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo? Otro, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Para el mundo,
esto es inaudito. ¿Cómo puede ser que un siervo sea más grande que el amo? ¿Cómo puede ser que una persona que la vemos sirviendo a otro para Dios y para el reino de los cielos es alguien más grande? La Biblia, si usted ve durante todas las Escrituras, estas cosas se repiten una y otra vez, porque la mente de Dios no es igual que la nuestra. Y más todavía, si ustedes ven, cuando dice, bienaventurados los pobres, si yo les explico lo que significa pobre en ese contexto y haciendo un análisis de esa palabra, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Si ustedes analizan la palabra pobre, le va a parecer más sorprendente todavía lo que dice Mateo 5:3. La palabra pobre viene del griego tojos. Creo que se pronuncia así, o tojos. No es el pobre. Los griegos tenían dos tipos de pobreza. Una pobreza era una pobreza de la persona que vive con lo justo, que dice, bueno, trabajo y como, no tengo quizás dónde vivir, pero sobrevivo, puedo comer, me compro un pedazo de pan, un mate cocido y tiro, ¿no? Como decimos nosotros. Ese tipo de pobreza no es la palabra tojos, que es la que está en el idioma original del libro de Mateo. La palabra tojos significa la pobreza absoluta, extrema. Si nosotros ponemos en un nivel de pobreza del 0 al 100, sería el 0. El nivel 0 de pobreza, la persona que no tiene para comer. La pobreza, dicen que tojos es la pobreza que tira al suelo, que arrodilla. La pobreza que dice, no tengo nada, no tengo casa, no tengo comida, no tengo trabajo, me muero. Esa pobreza es la que usa el Señor Jesucristo cuando dice, bienaventurados los pobres. Nosotros quizás hoy podemos decir, bueno, tenemos muchos tipos de pobreza. Pero en ese contexto, imagínense las personas que estaban escuchando, su cabecita, ¿no? Si no entendían, si el Espíritu Santo no les revelaba lo que Dios quería decir con bienaventurados los pobres. Era como decir, bienaventurados los que tienen la más extrema pobreza, la absoluta y más extrema pobreza. Es algo que nosotros no lo podemos entender. Por eso es importante, cuando estudiamos, que podamos hacer un análisis más exhaustivo de las Escrituras. Hay un filósofo conocido que se llama Nietzsche, que él dice que el cristianismo oprime, que el cristianismo no sirve para nada, porque el cristianismo dice que ¿cómo puede ser que un pobre sea bienaventurado? ¿Cómo puede ser que alguien que no tenga dinero sea bienaventurado? ¿Cómo puede ser que dice que el siervo es más que el amo? Porque no entiende el mensaje espiritual que hay detrás de esto. La palabra, nosotros tenemos que tener cuidado en pensar que esto no se refiere a la pobreza material. La Biblia nunca pone en alto a alguien que es pobre por el hecho de ser pobre o por no tener dinero. Puede un cristiano no tener dinero, puede pasar por una situación difícil, pero no por eso va a ser bienaventurado, porque hay personas que son pobres, personas que no tienen dinero y su orgullo es más grande que una casa. No tiene nada que ver la pobreza material, no habla de eso. Y hay personas que tienen mucho dinero y son humildes, su corazón es un corazón humilde que ayuda, que no se cree más que nadie. Entonces, no piense que esto hace referencia a la pobreza material. La pobreza no es buena para la Biblia. Podría estar ante una persona, como les decía, que sea dueño de todo y sea una persona que no se crea más que nadie. Cuando habla de pobres de espíritu, se refiere a la persona que se da cuenta de su condición frente a Dios. Es una persona que dice, Señor, no soy nada, no tengo nada para darte. Hay una canción que cantamos que dice, no tengo nada que darte, solo te entrego un corazón quebrantado. Si usted en algún momento cree que usted tiene algo digno para ofrecerle al Señor,
no tiene un corazón pobre de espíritu. Un corazón pobre de espíritu es un corazón que dice: Señor, yo soy un pecador, por mi culpa diste tu vida en esa cruz, no tengo nada que darte, no tengo nada. Todo lo que te puedo dar, Señor, está manchado por el pecado, y gracias por Cristo, porque por Cristo nosotros tenemos acceso a Dios. Si no fuera por la sangre de Cristo, si Cristo no hubiera muerto en esa cruz, nosotros no tuviéramos acceso al Padre. Sería imposible. Cuando entendemos que ser pobre de espíritu es rendirnos a los pies de Cristo, mirar la cruz de Él y decirle: Señor, perdóname, ahí el Señor te levanta, y ahí nosotros, el gozo que el cristiano siente cuando entiende de corazón que Cristo dio su vida por él, el gozo que sentimos cuando entendemos, hay un momento de arrepentimiento profundo, hay un momento que el cristiano tiene que vivir, de caer de rodillas, decir: Señor, tú diste tu vida por mí, diste tu vida en esa cruz por mí, estuviste pensando, haga la salvación personal. No piense que Jesús murió por todo el mundo, murió por mí. Piense que Jesús murió por usted. Haga esa salvación personal. Cuando usted entienda que usted es el culpable de que Cristo ha muerto en esa cruz, se va a dar cuenta que no tiene nada que darle, que no tiene nada. En ese momento es cuando somos bienaventurados, porque primero nos despojamos de las cosas. No quiere decir que yo voy a ir y voy a regalar todo lo que tengo, no quiere decir eso. Despojarse de las cosas quiere decir que nada de lo que tengo en la tierra tiene más valor que Cristo. Nada de lo que tengo acá puede tener más valor que Cristo. Y que no puedo hacer nada sin su ayuda. Un cristiano en cualquier situación es bienaventurado cuando se considera pobre, porque es un cristiano que sabe que en cualquier situación, por más difícil que sea, ahí está el Señor Jesús. En la peor situación, cuando sentimos que nada tiene solución, cuando sentimos que todo está perdido, la llama de la esperanza no se tiene que apagar. Un cristiano puede llorar, puede sufrir, sí, claro que sí, el Señor Jesucristo lloró. Pero en ese llanto, en ese sufrimiento, la llama de la esperanza, que Cristo está con nosotros, no se tiene que apagar nunca. Por eso, el pobre de espíritu es una persona bienaventurada. Si ustedes siguen leyendo el libro de Mateo, este es uno de los pasajes que más miedo me daba cuando yo lo leía. Dice: muchos dirán aquel día: Señor, Señor. Cuando ustedes lleguen al cielo, muchos van a decir: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos afuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El día de mañana muchos de nosotros, muchos de ustedes, dice, van a llegar al cielo y van a decir: Señor, pero yo iba a la iglesia todos los domingos. Señor, pero yo cantaba, yo servía, yo predicaba, yo me paraba, venía a los estudios. Y el Señor le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. ¿Cómo puedo saber yo que no voy a estar en ese grupo? ¿Cómo puedo saber que yo voy a agradar al Señor, que yo agrado a Dios, que no? ¿Cómo puedo leer ese pasaje sin sentir pánico? La palabra de Dios dice cuál es el corazón que el Señor le agrada. ¿Ustedes saben qué es ese dibujo? ¿Sí saben? ¿Qué es? Bien, es la parábola de dos personas que están orando. Uno es, ¿quién es? Fariseo. Y el otro el publicano. El fariseo era el estudioso de la ley. Fíjense que ellos no tenían Biblia, tenían unos rollos. Entonces el fariseo estaba con sus rollos, con la Biblia, diciendo: Señor, gracias porque yo
tengo una gran sabiduría porque yo estudio la Biblia, yo voy los domingos a la iglesia, yo hago esto, hago lo otro. Y el otro, publicano, capaz que no sabía ni escribir ni leer, decía: Señor, perdóname. Perdóname porque no soy digno de levantar mi cabeza y mirarte, no soy digno. Muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros somos este de acá. Muchas veces, cuando oramos, si nosotros no tenemos un corazón arrepentido, si nosotros estamos pensando más en qué hace el hermano, qué mal ha hecho aquel, y no lo miro a Cristo, diciéndole: Señor, yo soy culpable de todo lo que te han hecho en esa cruz, me convierto en un fariseo. Tengamos cuidado cuál es nuestra actitud, porque la palabra dice que el corazón contrito y humillado, dice en Salmo, no despreciará a Dios. Nuestro corazón, cuando nos acerquemos a Él, tiene que ser un corazón humillado. Hermano, si usted no siente ese arrepentimiento en su corazón, si nunca sintió un arrepentimiento por sus pecados, si nunca se puso de rodillas y le dijo: Señor, de todo corazón te digo, perdóname, perdóname porque tú diste la vida en la cruz por mí. Pídale al Señor que el Espíritu Santo le revele, porque eso no es de nosotros. La mayoría de la gente sabe que Cristo ha muerto en la cruz, lo tienen tatuado, tienen cuadros en la casa, pero nunca han sentido un arrepentimiento genuino en su corazón. Si usted no ha sentido ese arrepentimiento genuino, si usted no tiene un corazón contrito y humillado, lo más probable es que el día de mañana el Señor le diga: apártense de mí porque yo no los conozco. Quizá usted dice: Benjamín siempre empieza predicando algo y nos enseña algo y después se va y termina en lo mismo. Hermano, porque el arrepentimiento de corazón es lo más importante en la vida. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento nos vamos al infierno. Y el infierno no es un lugar donde hay alcohol, cerveza. El infierno, dice las Escrituras, que es un lago de fuego y azufre, donde el gusano no se muere, el fuego no se apaga. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Lo voy a decir una y mil veces para que ustedes entiendan la gravedad. Si usted no siente arrepentimiento en su corazón, pídale al Señor que le dé, que el Espíritu Santo le haga ver, lo despierte, abra sus ojos y se den cuenta la causa y la consecuencia que tuvo el pecado. ¿Cuándo fue, hermano, la última vez que se arrodilló y le pidió perdón al Señor Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo: Señor, perdóname por haber muerto en la cruz? O nos ponemos a orar solamente para pedir cosas. Señor, por favor, ayúdame en esto, dame trabajo, dame, que está bien que lo haga. Pero nuestro corazón tiene que estar humillado al Señor. Hasta ahora hemos visto solamente: bienaventurados los pobres de espíritu. Vamos a ver uno más. Bienaventurados, dice Mateo 4, los que lloran, porque recibirán consolación. Seguimos acá, como les decía, con los aparentes oxímorones, ¿no? La contradicción. ¿Cómo puede ser feliz? Más que feliz significa bienaventurado. Una persona que llora, ¿cómo puede estar feliz y puede estar llorando? La palabra llorar que usa aquí también no es una palabra de una persona que llora porque se emocionó un poquito. La palabra llorar que utiliza es la palabra para hacer duelo por los difuntos, para expresar el apasionado lamento por la muerte de alguien que se ama muchísimo. Es una tristeza tan profunda y tan grande que no se puede ocultar, que no se puede contener el llanto. Produce tanto dolor en su corazón que hace incontenible las lágrimas. Es el llanto por el dolor más profundo que puede sentir nuestro corazón. No es un llanto así nomás. No es un llanto. Bienaventurados los que lloran porque sí. Bienaventurados los que sienten ese dolor tan profundo que no se puede ocultar. ¿Y por qué hay que llorar? ¿Será que es bienaventurado
cualquier persona que llora porque se peleó con su novio, porque lo dejaron, porque lo humillaron, porque perdió su equipo de fútbol. Bienaventurados los que lloran por eso, no. La Biblia siempre, del principio hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y si tenemos en cuenta, las primeras palabras del Señor Jesús son arrepentíos. Bienaventurados los que lloran porque se arrepintieron de sus pecados. ¿Y por qué son bienaventurados? ¿Por qué son felices? Porque ese arrepentimiento en el corazón, ese profundo dolor que nosotros sentimos cuando nos damos cuenta y entendemos, y el Espíritu Santo nos hace la luz de que somos pecadores, de que somos culpables, que Cristo murió por nosotros, y lloramos y le pedimos perdón, ese lamento viene acompañado del gozo de la salvación. Ese lamento viene acompañado de la felicidad más absoluta que nos hace entender que Cristo está con nosotros, que le abrimos la puerta de nuestro corazón, entró el Espíritu Santo en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo y que nunca más se va a ir de nosotros, que somos escritos en el libro de la vida. Y ese gozo, nada ni nadie nos puede sacar, nada ni nadie, ni la situación más extrema que nos pase. Podemos pasar por situaciones difíciles, por llanto, por angustia, pero la llama es como un calefón que está en piloto, no se apaga nunca. Siempre el cristiano tiene que tener esperanza en Cristo. Usted perdió un ser querido, llore, está bien, pero tenga esperanza que lo va a volver a ver. Usted está pasando por una situación económica, sepa que la palabra de Dios dice: nunca he visto a nadie justo desamparado, ni que mendigue pan, ni su descendencia que mendigue pan. La palabra de Dios tiene promesas. Nunca, nunca deje de confiar en el Señor. Hay un ejemplo que a veces nosotros no nos damos cuenta del mal que hicimos. Presta atención, no nos damos cuenta del mal que hicimos hasta que vemos en la persona que amamos que está llorando, o que lo que nosotros hicimos, por ejemplo, no sé, una madre, ¿no? Uno por ahí hace cosas malas y cuando ve los ojos de una madre o de un padre llorando por algo que nosotros hicimos, es como que ahí nos cae la ficha. Ahí decimos: ¿qué daño hice? ¿Qué es lo que acabo de hacer? ¿Por qué esta persona que amo le produje ese dolor? ¿Cuál fue el resultado de mi maldad, de mi pecado? Que yo pensaba que era algo que no pasaba nada, pero la persona que amo está llorando. Ese mismo es el efecto que tiene que producir la cruz en todos nosotros. Cuando miramos la cruz, no tenemos más remedio que decir: esto es lo que el pecado que yo hice puede hacer. El pecado le costó la vida al único ser perfecto que existió en la tierra. El pecado, cualquier pecadito, hermano, cualquier pecadito chiquitito que usted haga, una mentira piadosa, Dios lo aborrece. Y el pecado que usted hizo le costó la vida al Señor Jesús en la cruz. Bendita la persona que está intensamente dolida por su pecado, que llora, que no puede contener sus lágrimas cuando se da cuenta lo que causó el pecado a Cristo en la cruz. Bendita la persona que está profundamente arrepentida y dolida por su pecado, cuyo corazón se quebranta al pensar en lo que le ha hecho a Dios y a Jesucristo. La persona que ha tenido esa experiencia será sin duda consolada. Después de esa lágrima que usted siente de arrepentimiento, viene la consolación de nuestro Dios. Salmo 51, 17 dice: al corazón contrito y humillado no despreciará Jehová. Usted quiere que en ese momento, cuando lleguemos al cielo, el Señor no nos diga: aléjense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Humíllese al Señor, tenga un corazón humillado, arrepentido. Todos los días de nuestras vidas debemos pedir perdón al Señor. Debemos ser conscientes del mal que hicimos, que le costó la vida al ser más puro, perfecto, santo que existió en la tierra.
al que no hizo nada malo y murió por los pecados de todos nosotros. ¿Sabe qué, hermanos? Sin arrepentimiento de corazón no vamos a ser salvos. No va a ser salvo usted por venir a la iglesia. No va a ser salvo usted por saber la Biblia de memoria. Si usted no se arrepiente en su corazón de sus pecados, si usted no clava las rodillas y dice, Señor, cámbiame, Señor, quiero ser distinto, no hay salvación. Nunca dejemos que la llama de la esperanza en el Señor se apague. Recién hemos cantado, aunque el sol nunca más brille. ¿Qué quiere decir que el sol nunca más brille? Que todo me salga mal, que esté todo oscuro, que no tenga esperanza, que diga todo está mal en mi vida. Igual confío en el Señor, no me va a fallar, no me va a fallar. El Señor Jesucristo, si usted se arrepintió de corazón, está con nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Jesús está a nuestro lado, Dios no nos quita la mirada, Él nos ayuda. A veces tenemos pruebas, tenemos problemas, pero nunca piense que está solo. Y si el sol deja de brillar y no brilla nunca más, igual confío en el Señor, no me va a fallar. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque a veces no entendemos lo que quieres decir, Señor, con que bienaventurados son los que lloran. Pero cuando entendemos que ese llanto tiene que ser de arrepentimiento, Señor, por haberte llevado a la cruz, nos das esa paz, Señor, de entender que no somos nada sin ti. Gracias te damos, Padre, por habernos amado desde antes de la fundación del mundo, porque sin haber hecho nada bueno nos elegiste, Señor. Tu Espíritu Santo mora en nosotros por habernos escrito, Señor, en el libro de la vida, para nunca más borrarnos, Señor. Gracias por habitar dentro nuestro. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser diferentes, Señor. Ayúdanos a ser cada día más agradables a ti, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta cuando pecamos, a no dejar el pecado pasado por alto, Señor, como si fuera que nada hicimos. Que podamos arrepentirnos todos los días de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.